Bueno, primero quiero agradecer la oportunidad de participar en esta presentación. ¿Está sonando? Ya. Gracias. Yo contestaría directamente a la pregunta que se planteaba Marisa diciendo que este es un clásico de la historia contemporánea del Perú. Creo que es un enorme acierto del Instituto de Estudios Peruanos y del Banco Central de Reserva la publicación en castellano de esta obra, que creo que es fundamental en la construcción de una historia social de los Andes peruanos. Como ha dicho Marisa, el texto se extiende desde la crisis colonial, el levantamiento de Túpac Amaru, hasta la crisis del modelo exportador organizado en torno a las lanas, los años 30. Ahora, habría que señalar que definiendo estos límites temporales, por momentos se adentra en la investigación en el periodo colonial para el análisis del nacimiento de instituciones claves como la hacienda, como la comunidad. Y también su análisis va más allá de los años 30 para ver las consecuencias del fracaso del modelo, extendiendo hasta los años 50, 60. Es un periodo muy vasto. Es efectivamente una historia local, ha tomado una provincia, Azángaro, y está dentro del ideal de algo que me planteó alguna vez una persona que considero mi maestro, aunque nunca llevé un curso formal con él, Ruggiero Romano, discutiendo la definición del tema para trabajar. Decía que lo que hace una gran obra no es cubrir un amplio periodo o un amplio ámbito, sino la dimensión de las preguntas que uno se plantea. Y por tanto, decía, uno puede tomar un tema muy acotado, muy local, pero levantar grandes problemas. Y creo que este libro es de esta naturaleza. Es un trabajo así absolutamente documentado, la cantidad de material empírico que lo sustente es apabullante. Cuando Marisa citaba a Niels diciendo que espera que esto sea suscitar a los jóvenes para hacer obras semejantes, pensaba ojalá que no los asuste y los disuada, ¿no? Digamos que es un libro que pone una valla, una varilla bastante elevada, ¿no? Lo cual no es motivo para no lanzarse, por supuesto, pero digo, es una obra muy, muy sólida. Creo que está dentro del espíritu de lo que en la escuela francesa de historia denominaban la historia total. Algo tomado de la literatura, la novela total. La intención de tomando una realidad, en este caso una sociedad provincial que tiene rasgos que permiten acotarla perfectamente como una unidad de análisis, tratar de agotar la interpretación de su derrotero. Ahora, el mismo Niels en su presentación señala que en los 20 años que han transcurrido desde la publicación de este texto hay una serie de nuevos temas que se han ido levantando. Y lo dice, cito: ¿qué habría hecho de otro modo si hubiera escrito este libro en estos últimos años? Es decir, incorporándolo de los últimos 20 años. Deseo subrayar 4 aspectos fundamentales que una obra de esta índole debiera incorporar en la actualidad. Primero, la etnohistoria o la antropología histórica. Segundo, la historia oral y la memoria histórica. Tercero, los imaginarios políticos de los campesinos indígenas y los otros grupos subalternos e intermedios y su impacto sobre la formación del Estado-Nación desde abajo hacia arriba. Y cuarto, la historia feminista y de género. Creo que esta es importante como precisión para definir qué es lo que ofrece la obra, qué es lo que nos entrega, creo que de una manera sobresaliente, ¿no? Esto, ya Marisa ha presentado bastante de lo que es el análisis factual. Solo quisiera mencionar un par de cosas a guisa de comparación y luego entrar a algunos problemas teórico-metodológicos que me han suscitado la lectura, ¿no? Bueno, quiero señalar, por otra parte, es un texto de unas 570 páginas y que no solo hay que leerlo, sino que hay que estudiarlo. Es muy denso, mucha información.
cada cosa que se afirma como tendencia tiene un conjunto de ejemplos que son contratendencias. Entonces, este no es una lectura lineal, no es una narración lineal de un hecho que parece construido en términos de que el autor tiene una visión de las cosas y esta está presentada, sino presentando cada coyuntura con una enorme complejidad, que creo que es la complejidad de la vida misma. Ahora, creo que es un libro que ya desde la limitada circulación que tuvo hasta ahora ha contribuido a reforzar la ruptura de algunos mitos fundamentales sobre la historia social de los Andes. Entre ellos, por ejemplo, el de la idea de que la hacienda tradicional es una pervivencia colonial, no que las haciendas vienen de la etapa colonial. Lo que Niels muestra es que la crisis de fines del periodo colonial, que incluye el alzamiento de Túpac Amaru sin duda, pero que tiene un hito fundamental en las decisiones, las reformas borbónicas, la división del virreinato peruano creando el virreinato de Río de la Plata, ¿no? Durante un par de décadas Puno forma parte del virreinato de Río de la Plata y su capital es Buenos Aires, no Lima. Pero además esto, muy detallado y creo muy rico el análisis en términos de las consecuencias que tiene, por ejemplo, que el virrey de Río de la Plata de Buenos Aires decida que no se acuña más moneda en Potosí, sino que la moneda se acuña en Buenos Aires. ¿Para qué? Para que obligar a que el oro vaya a Buenos Aires, el oro de la plata. Y que obliga a que el comercio entre el espacio septentrional, el espacio peruano del altiplano, tenga que comerciar en adelante con lo que han sido sus mercados naturales, vía el contrabando, vía el pago de plata no amonedada, no plata piña. Y cómo esto, junto con las alcabalas y los impuestos que pone el orden colonial, llevan a la quiebra de las antiguas clases dominantes que habían hegemonizado la economía durante el siglo anterior. Lo que presenta entonces en la transición al orden republicano es un momento de crisis general del conjunto de las fracciones sociales, y especialmente las dominantes. Me gustaría hacer una comparación. Bueno, he trabajado la Sierra Central, como efectivamente se ha señalado, pero para la tesis doctoral quedé con mucha curiosidad por lo siguiente. Tenemos una definición canónica de lo que es el gamonalismo, que creo que es la heredad de Mariátegui. Para Mariátegui, el gamonalismo es una extensión de las relaciones de servidumbre entabladas en la hacienda tradicional, lo que Mariátegui denomina la feudalidad. Estas relaciones serviles que sujetan al campesino con los hacendados se ha extendido al conjunto de la sociedad y básicamente ese es lo central de lo que sería el gamonalismo. Bueno, una primera prueba contrafáctica que encontré fue la Sierra Central, donde hay haciendas enormes en torno al Valle del Mantaro. Estoy hablando de haciendas que llegan entre 20.000 a 180.000 hectáreas y no hay gamonalismo. Primera cuestión que me llamó la atención: no puede haber gran hacienda sin que necesariamente esto produzca gamonalismo. Y la segunda cuestión que me llamó la atención trabajando el Valle del Colca fue encontrar en las alturas, en Cayoma, un gamonalismo bastante vigoroso antes de la guerra con Chile, cuando todavía no habían haciendas. Entonces, si hay haciendas, si no hay gamonalismo en un espacio, y si hay gamonalismo mientras no hay haciendas en otro, esta relación necesaria entre hacienda y comunidad hay que relativizarla. La otra cuestión que era constatada en el libro de la historia social del Cusco republicano de Tamayo Herrera, Tamayo Herrera también constata en el Cusco que hay espacios en los cuales hay gamonalismo sin que haya hacienda. Y decide solucionar la cosa planteando la existencia de dos tipos de gamonalismo, ¿no? El gamonalismo de hacienda y el gamonalismo de funcionariado. Es decir, de gente que no son hacendados, pero que entablan relaciones gamonales. Con estas preocupaciones decidí comparar la Sierra Central con el sur y hice mi tesis sobre las 4 provincias altas de Arequipa. En un periodo semejante al que ha trabajado Niels.
Y una primera cosa que quisiera señalar es la enorme diversidad de los Andes y la enorme dificultad de discursos totalizadores por las características singulares de los distintos espacios regionales, ¿no? Creo que es posible hacer una teoría general y es necesaria una teoría general, pero obliga a contrastar un conjunto de realidades que son bastante diversas entre sí. Hay un tema, quisiera entrar a lo que me parecían temas teórico-metodológicos muy sugerentes. Es un problema mayor que creo que levanta la investigación de Niels y que me parece absolutamente fundamental, ¿no? Culminada la transición, solo un detalle más que me parece muy importante subrayar de la visión que nos presenta Niels de la transición del orden colonial al orden republicano. Y es que la crisis colonial que afecta tan profundamente a las clases dominantes no afecta en la misma manera al campesinado. Es algo que encuentro también en la Sierra Central, ¿no? En la Sierra Central hay una diferencia muy importante de carácter coyuntural, digamos, a lo largo del siglo XIX entre la Sierra Central y la Sierra Sur. Y es que la Sierra Central es el escenario de las dos guerras más devastadoras del siglo XIX. Durante la fase crítica de la independencia, el virrey La Serna abandona Lima, se instala en Huancayo, están 3 años los ejércitos realistas ahí. Enormes campañas a lo largo de toda la Sierra Central y finalmente la independencia se define en Junín y Ayacucho. Y la región central queda absolutamente devastada. Y algo similar va a ocurrir durante la guerra con Chile, ¿no? Donde la resistencia es la Sierra Central. No es algo semejante, sin duda la independencia, la guerra con Chile afecta a la Sierra Sur, pero no de la misma manera, no con la ocupación del territorio, no con la destrucción material de las fuerzas productivas. Entonces, en la Sierra Central, la ventaja relativa de los campesinos, y eso me parece que es similar a lo que nos presenta Niels en el caso de Azángaro. La fuerza del campesinado es relativa a la debilidad de la clase dominante. Y es en la medida en que se debilita, se fracciona, desaparecen sectores de clase y todo, que la situación relativa del campesinado se fortalece. En la Sierra Central esto va a ir acompañado de otro hecho importante, que es que tanto la ganadería como la agricultura y la minería se pueden recuperar muy rápido de una guerra. ¿Por qué? Porque sus medios, sus fuerzas productivas son de muy baja escala de desarrollo. Un nivel muy reducido de desarrollo de fuerzas productivas que permite que se pueda reponer casi inmediatamente. La minería de la plata desde la Sierra Central es de pequeños pozos, miles de pequeños pozos distribuidos en centenares de miles de kilómetros cuadrados, con pequeños mineros que trabajan con una tecnología muy rudimentaria, ¿no? Barritas de hierro colado, trozos de cuero para sacar, los llamados capachos para sacar el mineral, algo de pólvora eventualmente. Bueno, acá tenemos a uno de los grandes especialistas en el tema, Carlos Contreras. Pero cosas que se pueden reponer a muy bajo costo, así que pasa la destrucción de la guerra, termina la guerra. Es similar la economía agrícola campesina, ¿no? Sus recursos materiales son de muy bajo costo y por tanto esto se puede reponer inmediatamente. Lo que no se puede reponer es el ganado. Y la pérdida de los ganados va a significar la devastación de la ganadería de la Sierra Central. En la Sierra Central se encuentra una cuestión distinta que llama enormemente la atención y por eso me parece tan sugerente las incursiones de Niels sobre el periodo colonial. Y es el escaso valor de la tierra durante el periodo previo y durante el momento de la crisis colonial. Niels nos cuenta que al vender las haciendas, lo que pesa en realidad es el costo del ganado, ¿no? Es decir, no hay mucha diferencia entre el precio de una hacienda, del ganado, solo que el ganado con hacienda y todo. Escaso valor de la tierra, el valor fundamental es en el ganado.
Pero creo que es importante esta precisión en términos de cómo la fortaleza relativa del campesinado va a poner límites a esto que es otro gran tópico general que se ha constituido en un sentido común sobre la historia de la sierra peruana en el siglo XIX, este aparente poder ilimitado de los hacendados y los gamonales sobre los campesinos, ¿no? Se trata de campesinos que tienen un conjunto de recursos, que parten de una situación relativa de fuerza y que además están sufriendo procesos de diferenciación interna muy amplios y muy complejos. Ahora, la pregunta, sí entra a la parte teórico-metodológica que planteaba, ¿no? Creo que una pregunta fundamental levantada por el texto es la siguiente, ¿no? ¿En qué medida la expansión mercantil inducida por la incorporación al mercado mundial de las lanas fue frustrada por factores específicamente locales? Lo fraseo de esa manera, ¿no? ¿En qué medida fueron las correlaciones entre los distintos sectores, las características particulares de la forma de producción existente, etcétera, lo que limitó e imposibilitó finalmente el proceso de modernización capitalista? Creo que sin duda tuvo un peso esto, ¿no? Pero me planteo la pregunta de si con otra correlación de fuerzas la transición hacia una economía capitalista hubiese sido posible. Y en eso siento que sería interesante incorporar al debate algo más sobre la naturaleza del capitalismo, del capital comercial y del capital mercantil. Particularmente hay 3 debates teóricos en ese mismo periodo que me parecen muy pertinentes, ¿no? Uno primero sobre el tema de la segunda servidumbre, planteado por Marx y especialmente por Federico Engels. Se trata de lo siguiente, ¿no? La economía europea en el siglo XVI sufre el impacto de una enorme expansión de la economía mercantil. Y el oro y la plata americano ayudan a esta enorme expansión mercantil que está en la base del lanzamiento del capitalismo mercantil. Pero esto, a primera vista, la idea es que el desarrollo de la mercantilización de la economía va a abrir el camino al capitalismo. Pero ya esto viene el tema de la segunda servidumbre. Esto tiene impactos distintos para Europa Occidental y para Europa Oriental. En Europa Occidental, la expansión del capital comercial acelera la crisis del feudalismo, ayuda al hundimiento del feudalismo y la emergencia del capitalismo. Pero en la Europa Oriental tiene el resultado exactamente contrario. La expansión mercantil, en lugar de acabar con el feudalismo, lo fortalece y rearcaiza las estructuras sociales de la Europa Oriental. Es lo que Engels denomina la segunda servidumbre. ¿Cuál es la posible explicación? ¿Cuál es la hipótesis teórica que se puede levantar para entender esto? Y creo que me parece muy pertinente, porque también creo que hay una tendencia a pensar que ahí donde se expande la presencia de la moneda, los intercambios mercantiles, el capitalismo ya abrió su camino victorioso. Y creo que precisamente el caso de la Sierra Sur peruana es la mejor demostración contrafactual de que eso no es así. Más bien el proceso de mercantilización, la construcción de esto que Niels denomina esta economía dendrítica, ¿no? Este conjunto de redes dendríticas, esa especie de dendritas que vienen desde las casas comerciales y llegan a las últimas estancias de las punas, que hacen que la moneda penetre en toda la economía, que las relaciones mercantiles se generalicen, en lugar de disolver las relaciones tradicionales de servidumbre, etcétera, y de abrir el camino al capitalismo, refortalecen esto. A mí me parece que es muy interesante los aportes de Carlos Marx, particularmente en el tercer tomo del Capital, los capítulos dedicados al capital comercial y al llamado capital a interés o capital de usuario en condiciones precapitalistas. ¿Por qué es esto importante? Porque Marx subraya que el capital comercial y el capital a interés no son capaces de generar procesos por sí mismos. Entonces, frente al desarrollo, frente a una situación realmente existente, concreta, el capital comercial y el capital de interés van a acelerar la crisis de un modo de producción que ya está en crisis.
ahí donde, como sucede en Europa occidental, el feudalismo ha entrado en crisis, el capital comercial va a acelerar esta crisis. Va a ayudar a la concentración de los capitales, a la separación de los productores de sus medios de producción y acelerar el fin del feudalismo. Pero ahí donde el capital comercial y el capital de interés precapitalistas penetran en espacios donde los modos de producción anteriores son fuertes, lo que hacen es fortalecer. Marx utiliza un adjetivo que me parece muy sugerente, ¿no? Enervan. Se adhieren, dice, al modo de producción, lo parasitan, lo enervan, le chupan la última energía, profundizando su propio carácter arcaico. Por eso no me parece una paradoja que la expansión de la mercantilización de ese periodo, en lugar de llevar a un desarrollo capitalista, más bien cierre el espacio a este desarrollo capitalista, ¿no? Y esto ha sido materia de un debate muy importante de la época. Estuvimos trabajando temas similares en el mismo periodo, que fue recogido en un libro clásico de debate de la época sobre la transición al capitalismo, ¿no? Con una intervención de un conjunto de historiadores extraordinarios, Maurice Dobb, Hobson, Rodney Hedlund, Takahashi, donde donde el tema de la transición al capitalismo y la complejidad de esto era absolutamente central, ¿no? Entonces, siento que un poco se ha buscado la clave en la hacienda. Y tocando y siendo importante el tema del capital comercial, sin embargo, creo que ahí hay cosas más que podrían haberse desarrollado. Me han tocado la campana, así que en el último minuto solo quisiera mencionar otro elemento que me parece importantísimo, ¿no? Y que también lo he encontrado muy presente, particularmente en Huancavelica, y es el grado de autonomía que tienen los campesinos, los colonos de hacienda. Se suele pensar que están encerrados tras de la tranquera de la hacienda, que no conocen el mundo exterior. Constata con mucha evidencia empírica, Nils, que no es así, que están continuamente viajando, intercambiando, yendo a otros pisos ecológicos para intercambiar y todo, y creo que eso es no solo de Azángaro, sino de toda la sierra, ¿no? Y responde a que las demandas de un medio geográfico tan complejo, con tantos pisos ecológicos, etcétera, no respetan la diferencia entre haciendas y comunidades. Y por lo tanto los campesinos, ya sean comuneros libres o ya sean colonos sujetos a la hacienda, para complementar sus recursos, para organizar la estrategia general de vida, tienen que recurrir a intercambios con múltiples estrategias, algunas monetarias, otras de intercambio en trueque, otras de prestación de trabajo, y eso sucede con la hacienda y sucede con la comunidad. Y por lo tanto, nunca los comuneros, los trabajadores de la hacienda han estado completamente aislados de la sociedad global, ¿no? Termino con una última reflexión de algo que me ha llamado la atención y le preguntaría a Neil si puede aportar algo sobre esto. He encontrado en algunas regiones, particularmente en Huancavelica, una presencia muy importante de estructuras comunales al interior de la hacienda tradicional. Me parece recordar en un texto citado por Tito Flores Galindo, en un anexo de Arequipa y el sur andino, creo que es de Chávez, ingeniero, que dice algo que a primera vista suena demagógico y sin embargo tiene bastante de verdad, ¿no? Defendiendo a la hacienda, él dice, las estructuras comunales se mantienen mejor al interior de la hacienda de lo que se mantienen en la propia comunidad. Conversando con campesinos de la región de Chopjan, Huancavelica, me decían que para recuperar elementos culturales que habían perdido recurrían a los feudatarios de hacienda, donde esto se había conservado mejor. Y al interior de haciendas en Huancavelica uno encuentra que no solo hay la estructura de explotación con el mandón, el uyarico, los yanaricos, etcétera, sino paralelamente existe al interior de la hacienda la estructura con el alcalde vara, con los alguaciles y los campos. En otras palabras, la hipótesis que propongo sería que la comunalidad demanda respuestas políticas también de organización interna al interior de la hacienda que son correlativas,
digamos, especulares con lo que sucede en la comunidad. Termino simplemente agradeciendo a Nils por este extraordinario trabajo y sobre todo por su cariño demostrado una y mil veces con nuestro país.